Educación Financiera BBVA presenta Peras y Manzanas, con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Peras y Manzanas. Pues ya llegó esa bonita época del año en la que el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, publica el Índice de Competitividad Estatal. Como diría nuestra querida Carla Ruiz, ahora ya llegó, ya está aquí. En efecto, ya llegó, ya está aquí el ICE, como le decimos nosotros, el Índice de Competitividad Estatal de este año. Normalmente en el Peras y Manzanas hablamos de variables que identificamos más propiamente con economía, como Producto Interno Bruto, inflación, tasas de interés, tipo de cambio. Últimamente estamos hablando muchísimo de comercio, tuvimos una época en la que hablábamos muchísimo de energía, pero al final del día todas estas variables se combinan, se conjuntan y nos pueden hablar de qué tan competitivo es un estado, una ciudad, un país, una región. Es decir, ¿qué tan fácil es que ese estado, esa ciudad o ese país sean capaces de atraer talento e inversión? Y como el índice ya está aquí, ahora sí, hoy nos va a platicar Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO. Pues, ¿qué salió? ¿Qué salió en esta versión del Índice de Competitividad Estatal? Óscar, bienvenido a Peras y Manzanas. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar nuevamente en este podcast. Cuéntanos, ¿en qué consiste el índice? Danos una explicación muy rápida de qué hacemos en el índice o qué se hace en el índice. En el índice lo que hacemos es hacer una radiografía de las entidades donde cada estado se pueda ver frente a un espejo de una forma objetiva, insesgada, de una forma oportuna, para identificar dónde están bien parados, dónde tienen áreas de oportunidad, cómo se comparan con otras regiones, con su misma región, y a partir de ello informar una mejor política pública. ¿No? Informar una política pública o desarrollar, mejor dicho, una política pública basada en datos, basados en evidencia. Y en ese sentido, sacamos esta ponderación a partir de una canasta de 53 indicadores que cubren un espectro amplio de variables, por ejemplo, desde lo relacionado con el derecho, ¿no? Como puede ser la incidencia delictiva, la tasa de homicidios, hasta lo relacionado con lo más económico, como pueden ser las exportaciones, la inversión extranjera directa, hasta cuestiones más bien con el bienestar de la sociedad, como indicadores de salud, indicadores de escolaridad, y también en temas de medio ambiente, ¿no? ¿Qué tanto tratamiento de aguas existe, por ejemplo, en una determinada entidad? Así como infraestructura, por ejemplo, cuánta carga aérea mueven las entidades. Y a partir de ello, podemos tener una fotografía bastante puntual, bastante precisa sobre cómo se posicionan las entidades federativas de este país respecto a sí mismas en el tiempo y respecto a sus pares. Ahora, normalmente la nota, Óscar, siempre está sobre las entidades que salen mejor ubicadas en el índice y las que salen peor ubicadas. Pero después de haber hecho este índice ya unos cuantos años, yo siempre digo que las historias más interesantes están en medio. Hay historias muy relevantes de cosas que están pasando en los estados que a veces no les ponemos la atención que deberíamos, porque no se encuentran en los top 3 de arriba o en los top 3 de abajo, o en los bottom 3 más bien, y que sí deberían de ser historias a contarse. Antes de entrar a esas historias y a qué te llamó la atención de esta edición del índice, cuéntanos lo evidente, lo obvio. ¿Quién quedó en las mejores posiciones del índice de competitividad estatal y quién quedó en los lugares más hasta abajo de este ranking, considerando que al final del día es un ranking? O sea que si suponemos que todos mejoran, imaginemos un extremo donde todos los estados mejoran igualito, pues todos en términos absolutos estarían mejor, pero en términos relativos todos se quedarían igual que el año anterior, ¿no? Entonces, esto es un ranking, al final del día habla de un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar en función de los 32 estados, pero nos puede dar una idea de cómo se están moviendo algunas cosas al interior de ciertos lugares del país.
Así es. Bueno, en las primeras posiciones, como bien mencionas, se mueve un poco con el paso de los años. La Ciudad de México se ubica en la primera posición, el corazón económico, financiero de este país. Le sigue Baja California Sur por el éxito turístico que ha tenido esa entidad en términos de inversión, en términos de salarios, en términos de informalidad laboral. En tercer lugar tenemos a Nuevo León, que para pocos es sorpresa que Monterrey y lo que ha sucedido en esa zona metropolitana en términos industriales, en términos de desarrollo, es una historia muy importante, es una historia de éxito en términos de desarrollo económico. Jalisco en cuarto lugar. Jalisco, un estado que ha sido muy exitoso en términos de promoción de la innovación, de promoción de sectores de vanguardia como las tecnologías de la información y también de otros sectores de exportación como puede ser la agroindustria, por ejemplo, ¿no? Esos son los cuatro primeros lugares. Y en el otro extremo, que tampoco sorpresa, tristemente, tenemos entidades del sur de México. O tenemos a Michoacán en la posición 29, en un estado que ha tenido muchos problemas por la inseguridad, por la violencia, por la prevalencia del crimen organizado. Oaxaca, que es un estado particularmente complejo, ¿no? Particularmente diverso, con más de 500 municipios y una carencia de infraestructura muy importante. Le sigue Guerrero, un estado que estos últimos años ha sido golpeado de una forma brutal, no solamente por el crimen organizado, sino también por los desastres naturales, ¿no? Y que no logra recuperarse del huracán Otis de octubre de 2023. Y finalmente en la posición 32 tenemos a Chiapas, que cae 2 lugares, un estado que sumado a la historia de desigualdad y de rezago que arrastra desde hace décadas, por no decir siglos, se les suma ahora recientemente la cuestión de la inseguridad, ¿no? Los conflictos entre grupos armados que flaco favor le hacen al desarrollo de este estado. Y ahora, en medio de los movimientos y hasta cierto punto es donde están las historias más interesantes, ¿no? Por ejemplo, vemos que Campeche cae 8 lugares, pasa de la posición 11 a la posición 19, que al final es un reflejo del declive petrolero de este país, ¿no? Es una de las entidades con menos diversificación económica porque apostarle la enfermedad o la maldición de los recursos, ¿no? Y eso cuando me dices diversificación económica, Oscar, ¿a qué te refieres? A que Campeche le ha apostado todo, quizá por razones naturales, ¿no? En el auge de Cantarell, que en la abundancia petrolera al final tuvo pocos incentivos para apostarle a otras actividades económicas, ¿no? Ahora con el declive de la industria en el estado, con los problemas de Pemex, por ejemplo, para pagar a sus proveedores, su Oye, desempeño pero a ver, económico. déjame hacerle de abogado del diablo, porque me dices que Campeche cayó algunas posiciones. Recordemos que esto es un índice que nos habla de qué estados están en las mejores posiciones y así los vamos acomodando hasta la entidad número 32. Y entonces cuando decimos que una entidad cae determinado número de posiciones, es que hay otras entidades que están subiendo, porque al final del día pues siguen habiendo 32 estados, ¿no? Pero ahora, tú me dices, Campeche cayó no sé cuántas posiciones, y lo atribuyes en lo que estamos comentando ahorita a pues el declive petrolero, con lo que yo no puedo estar más de acuerdo. Pero mencionabas hace un momentito que Baja California Sur está en segundo lugar por el boom que ha tenido el turismo y por el boom que se ha generado en inversiones a raíz del sector turismo y por el boom que se ha generado en los salarios a raíz del sector turismo. Y entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué pasa si de repente ese boom del sector turismo se vuelve un bust del sector turismo, ¿no? Y de repente algo pasa, que no es que queramos que eso suceda, desde luego, pero esa parte de baja diversificación que tiene Campeche también lo tiene Baja California Sur. Entonces, Baja California Sur salió muy bien rankeado, muy bien posicionado en este índice, pero en cualquier momento le pasa algo igual a lo de Campeche, porque si lo que estamos premiando es una mayor diversificación económica que te permite reaccionar frente a diferentes momentos, pues Baja California Sur tiene en otro lugar del ranking, pero el mismo problema de diversificación que tiene Campeche, ¿no? Sin lugar a dudas. Oye, y ese es el riesgo de si el turismo cae, o si el turismo internacional cae, ¿no? Que ese ha sido el gran éxito de Baja California Sur. Su posición para responder a un choque como ese no es buena, ¿no? Porque no tienes suficientes alternativas, no tienes industria, no tienes logística, así es que ese es un riesgo muy importante. Y te la pondré en otros términos. Si Guerrero
O sea, si Acapulco hubiera mantenido ese polo de destino turístico internacional, probablemente no estaríamos ahí. Pero ¿qué Sí, sucedió? a lo mejor si Nunca no se hubiera habido diversificó. ese deterioro que hubo en Acapulco y si hubiera mantenido esa... exacto. Exactamente. Ahora, entonces, perdón que te interrumpí porque me hablabas de la caída de Campeche como una de las cosas que te llamó la atención. ¿Qué otra historia de lo que viste en esta edición del índice te llamó la atención? Habría que contar lo positivo, ¿no? Una historia que me llama la atención particularmente porque es un ejemplo de trabajo para resolver el gran problema que de este país, que es la inseguridad, que es Coahuila, que Coahuila está en la primera posición en derecho, y es una historia de éxito, ¿no? Porque recordemos que es un estado que hace 10, 15 años tuvo una crisis de inseguridad muy profunda, muy grave, muy seria, y que a partir de hacer las cosas bien, de apostarle por la profesionalización de los cuerpos policíacos, el fortalecimiento de los MPs, de las fiscalías, hoy por hoy tienen la primera posición, ¿no? Y eso es un caso de éxito y es una receta que otras entidades aquejadas por el problema de la inseguridad tendrían que buscar cómo replicar. Ahora, cuando me hablas de competitividad, o por lo menos cuando hablamos de competitividad desde el IMCO, normalmente hablamos de la capacidad que se tiene para retener talento e inversión, para atraer y retener talento e inversión. Cuando a mí me mencionas el caso de éxito de Coahuila, o que Baja California Sur está en el segundo lugar, o que Campeche cayó algunas posiciones, digo, bueno, ¿cuál es la capacidad de estas entidades y de las otras, desde luego, de atraer, generar y retener talento e inversión? Voy a dar mi ejemplo favorito, Querétaro. Querétaro, un estado que hace más de 20 años hizo la apuesta por la competitividad, por insertarse en la cadena de producción de América del Norte y apostar a un sector que en ese momento todo el mundo se había tachado de locos, ¿no? Se habían dicho que Querétaro quería ser una potencia aeroespacial. Y hoy que se producen piezas de la industria aeroespacial que luego se insertan en aviones en Estados Unidos. El aeropuerto de Querétaro se ha vuelto el epicentro en México de la industria aeroespacial, con empresas muy importantes produciendo en este ecosistema alrededor. La universidad egresa decenas de técnicos. Y ahora te voy a hacer una pregunta un poco disruptiva justo colgándome de esto que dices de Querétaro. Hace 20 años esta no era la apuesta de Querétaro, ¿no? Antes de 20 años esta no era la apuesta de Querétaro y de repente pues cambió. Se hizo una apuesta de largo plazo, una apuesta de industrialización, una apuesta de valor agregado y ya está, ¿no? Esa apuesta deberían de hacerla hoy los estados del sur, esos que salen tan mal, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, esos estados hoy tendrían que tomar una apuesta como la que hizo Querétaro hace 20 y tantos años o 30 y tantos años. O sea, tendría que haber un manazo, por decirlo de alguna manera, y decir, basta de estar siempre hasta abajo en estos índices, vamos a hacer una apuesta para, ¿qué? Para industrializar Chiapas, para industrializar Oaxaca, porque ¿qué va a pasar ahí? Porque lo que seguimos viendo con el índice de competitividad es un país pues, que está completa y absolutamente fragmentado. Una cuenta por el desarrollo, ¿no? Que no necesariamente es hacer fuselajes de aviones, pero sí, por ejemplo, en un estado como Chiapas, que tiene, por ejemplo, la menor expectativa de vida a nivel nacional, que es una historia que ya hemos comentado y que es una verdadera catástrofe para un país como México, tiene que haber una apuesta por el desarrollo en términos de, en primer lugar, cómo elevamos el nivel de salud, el acceso a la salud, cómo elevamos la cultura educativa. O tenemos que empezar por lo básico, que hace 20 años Querétaro... ¿Cuáles diferencias entre el nivel educativo de Chiapas y el de Nuevo León, por ejemplo? Lo voy a poner en términos muy sencillos. O de expectativa de vida entre Chiapas y Nuevo León. En Nuevo León tiene más de 11 años de escolaridad promedio. Chiapas no llega a la secundaria terminada. No, está en menos de 8 años de escolaridad promedio. En términos de expectativa de vida, estamos hablando de 73 años contra 77 años, 4 años de diferencia. 4 años. O sea, estamos hablando de diferencias que podrían existir entre países de diferentes continentes. Absolutamente, entre Europa Occidental y el África subsahariana, que en un país como México... Entonces, ¿qué puede hacer el sur? Porque tu historia, la historia que te gusta es la historia de Querétaro. ¿Qué podría hacer el sur? La apuesta del sur ahí tiene que ir primero por identificar tus fortalezas, ¿no? Que yo creo que el sur tiene muchas. ¿Cuáles? El sur, por ejemplo, tiene una diversidad natural
impresionante, ¿no? Que no tiene ninguna otra parte del país. Ahí hay algo que se puede Pero explotar. entonces no la queremos destruir para industrializarlo, ¿no? O no sé. Que la selva lacandona, que es una de las 4 más importantes polos de selva existentes en el mundo, creo que habría que buscar cómo capitalizarlo, ¿no? No necesariamente destruirlo para desarrollar, sino desarrollarte a partir de eso, ¿no? Oaxaca, por ejemplo, ¿cuál es su principal fortaleza? Pues tiene unas industrias creativas que ya quisiera casi cualquier otro estado de la República. Bueno, ¿cómo capitalizamos esa ventaja competitiva que sí tiene Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, en la producción textil, en la parte de arte, en las artesanías. Es una potencia muy fuerte, ¿no? Y que Oaxaca hasta cierto punto se ha visto beneficiada por el turismo y todo, pero ¿cómo hacemos que se traduzca en desarrollo productivo? Creo que por ahí tendría que ir la pregunta, ¿no? Ahora, en esta edición del índice lo vincularon, Oscar, con el Plan México. ¿Por qué? Porque el Plan México, en primer lugar, el Plan México, no más, para la audiencia, es la política industrial de esta administración, ¿no? La política de desarrollo económico insignia de esta administración que pretende incrementar los niveles de inversión, aumentar el egreso de profesionistas, de técnicos, aumentar el contenido nacional en las exportaciones, entre otras metas. ¿Y por qué creemos que es muy importante? Porque, en primer lugar, más allá de si es realista o no alcanzar las metas para 2030, como lo plantea el Plan México, creemos que es muy importante como visión de país, como un lenguaje común, como una aspiración común. Y eso en sí mismo es una virtud, ¿no? Y es algo novedoso. Y te da una hoja de ruta clara, ¿no? Con metas que algunas pueden ser difíciles de alcanzar, sin lugar a dudas, pero es mejor tener metas ambiciosas que metas mediocres, ¿no? En primer lugar. Y en ese sentido, el índice es una herramienta importantísima para los estados y para el gobierno federal, para la implementación de las políticas que te permitan llegar a esas metas, ¿no? Te dan los indicadores de dónde están parados las entidades federativas en indicadores que se correlacionan de forma muy importante con las metas del Plan México, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesito yo para crecer el contenido nacional? Bueno, necesito tener más presencia en sectores económicos, necesito innovación. Y el índice te da pistas sobre dónde están paradas las entidades en estos rubros. Desde términos de infraestructura hasta términos de seguridad, creemos que el índice te ofrece una radiografía muy precisa que puede ser de mucha utilidad para los estados y para el gobierno federal y para el sector privado también, por supuesto, para diseñar políticas públicas que te permitan explotar a cabalidad la oportunidad que implica el Plan México. Oscar, ¿dónde se encuentra toda esta información? Porque el tiempo apremia, entonces, para decirles a todos los que nos están escuchando, ¿dónde pueden ver cómo salió su estado? ¿Qué estados salieron mejor? ¿Qué estados salieron peor? ¿En dónde mejoraron? ¿En qué variables empeoraron? ¿Qué áreas de oportunidad tienen? ¿Dónde pueden encontrar toda esta información? Toda esta información, el libro, la presentación, las boletas de las entidades, que es muy importante para verlo a nivel granular, lo pueden encontrar en www.imco.org.mx. Pues muchas gracias, Oscar. Habrá que darle seguimiento porque pues de repente frustra ver que hay estados que van avanzando en muchas cosas y estados que no van avanzando en nada, y ver cómo las historias de éxito que se tienen en algunos lugares pues no han sido replicadas. No sé por qué razón, si la información está ahí y la colaboración debería de existir. Muchísimas gracias, Oscar, por estar en Peras y Manzanas, y muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos pronto. Educación Financiera BBVA presentó Peras y Manzanas con Valeria Moy, el podcast donde la economía cuenta. Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcasts.